Los grandes momentos de la historia de Israel. Podemos identificar a grandes rasgos las etapas de la historia de Israel así. Primera etapa, época patriarcal, hacia el año 3000 a.C. al año 1550. En este período, los antepasados de Abraham viven como nómadas en Mesopotamia. Génesis capítulo 11, versículos 10 al 16. Hacia el año 1800 a.C. llegan a Palestina los primeros clanes patriarcales encabezados por Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Segunda etapa, época del éxodo y asentamiento en Canaán, hacia el año 1500 al año 1040 a.C. En este período identificamos la estancia de los israelitas en Egipto, Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hacia el año 1304 a.C., en el reinado de Ramsés II en Egipto, los israelitas son duramente oprimidos. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 22. Hacia el año 1250, grupos de israelitas liderados por Moisés escapan de Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al capítulo 15, versículo 27. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, el desierto del Sinaí y llegan a las puertas de Canaán. Hacia el año 1220, con Josué como jefe, los clanes israelitas comienzan la ocupación de Canaán. Hacia el año 1200 a.C. comienza en la historia bíblica de Israel la época de los jueces. Esta historia la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, versículo 31. Los jueces contribuyeron a mantener viva la fe y las tradiciones de Israel durante más de 150 años. Entre los jueces tenemos a Otniel, Ehud, Débora y Baruc, Gedeón, Sansón, entre otros. Hacia el año 1040 finaliza la época de los jueces con Samuel, profeta y último juez, y se inicia la época de la monarquía. Tercera etapa, época de la monarquía, el Reino Unido. Esta época comprende los años 1030 al 931 a.C. En este período tenemos a los tres primeros reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. En este período destacamos los siguientes hechos. Hacia el año 1010, los filisteos derrotan a Saúl. Hacia el año 1000 comienza el reinado de David. Ocurren las victorias de David sobre filisteos, moabitas, edomitas, amalecitas y arameos. Hacia el año 970 a.C. empieza el reinado de Salomón, que se prolonga sobre toda la nación hasta el año 931 aproximadamente. Fue un período de intensa actividad comercial. Destacamos la construcción del Templo de Jerusalén. Cuarta etapa, época de la monarquía, el reino dividido. Este período abarca los años 931 al 587 a.C. El reinado de Salomón terminó con graves problemas internos y externos que tendrán como consecuencia la división del reino en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Roboán, el hijo de Salomón, no supo satisfacer el descontento de las tribus del norte que, indignadas por la opresión y la discriminación, junto a las tribus del centro, se separan
en el 931 a.C. y se constituyen en un reino independiente al mando de Jeroboam. Solo las tribus de Judá y de Benjamín permanecen fieles al sucesor de David, Roboam, en el reino del sur, Judá. El reino del norte, Israel, cuya capital fue Samaria, estaba formado por regiones ricas y bien pobladas. El reino del norte conoció períodos de gran esplendor, especialmente bajo los reinados de Onrí, fundador de Samaria, Ahab y Jeroboam II. Aquí surgen los profetas Amós y Oseas. Sin embargo, su inestabilidad dinástica dejaron al reino del norte bajo la amenaza del poder asirio. El reino del norte terminó sometido en el año 738 a.C. al ejército asirio. Samaria fue vencida y en el año 722 a.C. una parte de la población del reino del norte fue deportada y el territorio norte de Israel se convirtió en provincia asiria. Con su caída desaparece el reino del norte bajo el dominio del rey de Asiria, Sargón II, el año 722 a.C. Los profetas Oseas y Amós interpretan esta catástrofe como consecuencia de la infidelidad del pueblo y de sus gobernantes a la alianza con Dios. El profeta Oseas, por ejemplo, proclama el oráculo de Dios que dice: Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Oseas, capítulo 11, versículos 1 y 2. Ante la amenaza externa de Asiria, Israel busca su salvación por medio de alianzas con otras naciones, negando a su único Salvador y Dios. Surge la crisis religiosa, idolatría, adoración de Baal, dios fenicio cananeo, de la naturaleza y la fertilidad, y adoración del novillo de oro, hechura de manos humanas. La crisis social, política y religiosa debilitó las fuerzas del reino del norte, que cayó bajo el dominio de los asirios, siendo su población y gobernantes desterrados a Nínive, sus reyes asesinados y el reino totalmente diezmado.